Estamos de vuelta ya en Cuenca en directo, siempre un placer que nos acompañe en este espacio. Yo le decía bienvenida a los tiempos en este set de entrevistas. Nos acompaña Juanita Berzosa, ella es subsecretaria de Semplades de la Zona 6. Bienvenida, Juanita, un placer que estés con nosotros para tratar de temas de interés. Y uno de ellos precisamente quisiéramos abordar y arrancar con esto, lo que había planteado el presidente de la República, que próximamente va a estar también en las fiestas de celebración de independencia de Cuenca, de visita por la ciudad, y decía que las Semplades pues requiere o necesita, dice, cerca de 956 millones para que concluyan obras del anterior gobierno. ¿Cuál es la situación de estas obras inconclusas? Bienvenida. Bueno, Karina, muy buenas tardes. Realmente un gusto saludarte y realmente estar en este prestigioso medio de comunicación. Un saludo a las cuencanas, a los cuencanos, a azuayos y azuayas y a todos y todas quienes nos escuchan en esta hora ya de almuerzo. Así realmente es, todos se retiran a las casas. Quizás antes de entrar solamente directamente a las obras, indicar que como Semplades, este momento tenemos ya el Plan Nacional de Desarrollo listo. Eso significa que es la línea de arranque de toda la visión, sobre todo en la discusión de territorio, para construir las agendas territoriales que nos dicen qué, cómo vamos a hacer e invertir dentro de las provincias de Azuay, Cañar y Morona. Y quizás uno de los elementos más importantes y que el presidente así nos ha planteado es tener estas discusiones desde el territorio con los GATS, con las instituciones del Estado y unificar una sola visión. En esa perspectiva, el trabajo se va a hacer a nivel provincial, en debates desde los gabinetes y trabajar las intervenciones emblemáticas que son todo esto de la minga agropecuaria, Casa para Todos, Misión Ternura y todos los proyectos y propuestas que fueron planteados también en la época de campaña y construirla de manera directa con GATS, instituciones, organizaciones, fortaleciendo la participación, la transparencia, el diálogo, el debate y quizás uno de los elementos mucho más fuertes, la descentralización y desconcentración de acciones. Entonces, en ese sentido, no solamente se hace la planificación, sino también el seguimiento a lo que se planifica desde Semplades. Y entre una de ellas está el seguimiento que se hacen a las obras que cuentan en el plan anual de inversión y en el presupuesto del Estado. Entonces, como Semplades hacemos un seguimiento a las obras, más no a los contratos. El seguimiento a los contratos hace la entidad ejecutora. Correcto. Ahí tenemos un administrador del contrato y las diferentes entidades que juegan un rol en el seguimiento a la contratación pública. Ahora, existen obras, ya para ir un poquito también puntualizando el tema de que la pregunta que te había hecho, está bien lo del plan que estás justamente tú señalando, pero en cuanto a las obras, en lo que respecta a la provincia de la Azuay, Cañar y Morona, Santiago, si hay obras en realidad inconclusas, como mencionaba el presidente, que tienen que irse puliendo y que hay que obviamente sacarlas adelante. Quizás no tenemos alertas tan grandes evidentes, como se pueden evidenciar en algunos otros sitios. Nosotros tenemos 30 obras a las que venimos haciendo un seguimiento y que quizás están todavía en unas fases finales de finiquito. En 2 o 3 de ellos estamos hablando de contratos complementarios, pero no tenemos en ninguno una situación de un incremento o un porcentaje de obra muy alto que signifique que pueda haber algún problema en el marco de la ley, es decir, de algún tema de una ilegalidad. Es decir, ahí estamos hablando de que como Semplades ha hecho un seguimiento a cómo ha avanzado el cronograma, si la obra está bien, las personas contratadas, si está paralizada la obra, a qué se debe, si es ¿No alguna existen situación obras paralizadas al momento? No, en el momento no. Por ejemplo, aquí a nivel de la Azuay estamos haciendo un seguimiento a 14 obras son de la Azuay, 13 de Cañar y son 3 en Morona, Santiago. Y de ellas estamos hablando, por ejemplo, las unidades educativas del Milenio de Quingeo y Sayausí, que ya se van a inaugurar en el mes de noviembre, es decir, ahí están en la fase final ya de las actas de finiquito definitivas. Ahí hay tal vez una demora en una de las unidades educativas que no está en el Azuay, sino es en Cañar, que es la de Pancho Negro, que hemos conversado con la entidad ejecutora, en este caso con SECOP, es decir, el seguimiento a las obras no es que Semplades se encuentra el problema y se queda ahí, sino hacemos un rol de articulación, conversamos con la entidad ejecutora, miramos por qué está detenido o por qué hay algún retraso y cuándo se soluciona. Por ejemplo, en la de Pancho Negro tenemos
cambios en la cimentación y ajustes eléctricos que están solucionados, por lo tanto está ya casi por entregarse esa obra. Y así hemos hecho algunas revisiones, entonces no tenemos una alerta, por decirte, complicada a nivel de la zona 6 y tenemos buenos avances. El último corte está hecho con 17 de octubre. Hemos mantenido una reunión el jueves y viernes de la semana pasada para hacer el nuevo seguimiento con las entidades, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo, nos envía hoy ya la actualización con fecha 30 de octubre, porque en 15 días hay varios avances. Entonces ahí monitoreamos, por ejemplo, en lo que es obras públicas, estamos haciendo seguimiento a la rehabilitación del camino vecinal Ducur-Guayeturo, que es en la provincia del Cañar, la rehabilitación en el aeropuerto de Taisha, que esa sí está detenida y hay una terminación de un contrato, y miraremos a ver cuál es la siguiente estrategia que tenemos en esa obra. La carretera Sixig-Matanga-Hualaquiza, que estamos también haciendo seguimiento, y la cuenca Molleturo. De manera que todos los elementos que tienen que ver ya con la ejecución en sí mismo, el Ministerio nos dará la actualización y la coordinación que se viene haciendo no solamente con las entidades ejecutoras, sino con la gobernación, porque está bien hacer la mirada al estado de las obras, pero como lo han dicho también tanto el Ministro de Transportes y Obras Públicas, nuestro ministro en el tema de SEMPLADES y del SECOF, es dar las respuestas de lo que viene luego para dar las soluciones a las alertas que podamos haber detectado. Eso es lo que quiere saber también la colectividad. Dentro de la agenda zonal de desarrollo que tú manifiestas con las obras, las obras de infraestructura que se están generando, ¿esto se está ya proyectando hasta qué fecha esta agenda? La agenda que nosotros tenemos es para la agenda, el Plan Nacional de Desarrollo es para los 4 años de gobierno. Correcto, es una agenda de más todo ampliada, el periodo de gobierno, exacto. Ese es justamente el marco que te dice la política pública, las líneas de intervención prioritarias, cuál va a ser los ejes con los cuales se va a dar mayor fuerza, y también en este momento está en la construcción del Plan Anual de Inversión, es decir, cómo van a ir los ejes de intervención para el año 2018. Eso ha habido ya un primer filtro y una depuración, que eso se trabaja directamente con los ministerios y sobre todo enmarcados en el plan. Y eso de ahí también se fortalece con el debate que vamos a hacer ahora en la construcción de las agendas territoriales, porque si tenemos de intervención emblemática, por ejemplo, de la minga agropecuaria, si bien el MAGE está a la cabeza de esa intervención o quien lidera esa intervención, pero tiene que coordinar con los gobiernos provinciales para riego, con los municipios para el tema de la comercialización de productos, las juntas parroquiales que trabajan directamente en territorio con las comunidades y con todos los otros ministerios que juegan un rol en ese proceso. Además de articular eso a la garantía de derechos, es decir, qué pasa si se encuentran situaciones de vulneración de derechos, cuál va a ser la ruta para articular con MIES, con salud, con educación y los ministerios. Esa construcción se hace localmente. Dentro de este plan de inversión están citados también nuevos proyectos, lógicamente, pero se tienen en consideración algunos que en realidad han quedado inconclusos y necesitan mayor inversión, Juanita, ¿o no necesariamente? Claro que sí, van de la mano. Fue muy claro y enfático en decirse justamente en la rueda de prensa, también nuestro ministro Andrés Mideros, en decirlo, aquellas obras que tienen que finiquitarse, así se los va a hacer, se va a dar prioridad. Y se dará prioridad en el Plan Anual de Inversión, pero también aquellas que vienen siendo una prioridad de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y en el marco de los 3 ejes, garantía de derechos, el desarrollo de la economía en beneficio justamente de la población y más sociedad, mejor Estado, hablando de transparencia, participación, fortalecimiento de los procesos como Estado, entonces realmente en ellos también va a haber una inversión. Esperemos poder tener ya esa información más a detalle, Karina, poderles visitar nuevamente, tal vez máximo en unos 10 días, y comentarles cuáles son las cifras de inversión previstas, cómo está ese plan anual de inversión, en dónde se focaliza los mayores rubros, y de ahí con cada uno de los ministerios irán profundizando esa inversión, en qué obras va a ir al territorio y cómo se ha ido priorizando los diferentes cantones, parroquias o territorios, justamente buscando la garantía de derechos de las personas de los quintiles 1 y 2. Entonces, me parece que todo va articulado. El plan marca los ejes de intervención, la agenda territorial que es prioritario en Azuay, en Cañar y Morón, ha trabajado conjuntamente con las diferentes instituciones y GATS, y finalmente eso qué significa en rubros de inversión, más los seguimientos que le toca hacer a SEMPLADES para
para que el plan se cumpla, el plan anual de inversión también, y un monitoreo de forma coordinada de las obras con las instancias que son ejecutoras. Muchísimas gracias, Juanita. Tú sabes, el tiempo es corto en televisión, pero desde ya te comprometemos porque queremos saber también de este plan de inversión, cuánto se destina a la regional y particularmente a la provincia de La Suay, que también interesa muchísimo a los televidentes. Así es, y también porque no podemos dejar de mirar también que todo el plan y el debate cruza también por la consulta. Es decir, hay algunas preguntas que fortalecen los proyectos. Por ejemplo, varias de las preguntas que están ahí tienen que ver con garantía de derechos, transparencia, democracia, derechos de la naturaleza, que son totalmente afines y priorizados en lo que está el plan nacional. Por ello, el sí, la respuesta favorable que dé la ciudadanía y los diferentes actores de respaldo, significa también un apuntalamiento de todos los proyectos que de manera directa están expresados en el plan y en las agendas territoriales que están en construcción. Mil gracias a Juanita Versosa, subsecretaria desempleada de Zona 6, temas importantes que usted los conoció acá en Cuenca en Directo. Venimos en breve con más entrevistas. ¿Quieres saber qué hemos hecho en la alcaldía? Hablemos de cifras.